Veamos otros ejemplos de cómo en el pasado, e incluso muchos evolucionistas en el presente, emplean el término de estructuras vestigiales como estructuras sin función, atrofiadas, inútiles e ilógicas. Dice: los órganos vestigiales son estructuras anatómicas rudimentarias que se conservan en una especie a pesar de haber perdido su función ancestral primaria. Estas estructuras a menudo carecen de un propósito aparente, en contraste con la funcionalidad completa de estos órganos observada en especies ancestrales y estrechamente relacionadas. El término vestigio fue utilizado por primera vez por Wiedersheim en 1895 para su uso en el contexto de estructuras rudimentarias que no cumplen ninguna función aparente. Hay un error lógico desde el punto de vista argumentativo en relación con las estructuras vestigiales. Y esto es lo siguiente: no puedes evolucionar a un organismo, perdiendo y perdiendo estructuras. No es factible. La evolución necesita codificar nuevas estructuras anatómicas por extensión de las ya existentes. Necesita nuevos planes corporales. Y necesita transformaciones organizacionales y biomecánicas. Las estructuras vestigiales serían todo lo contrario de evolución. Sería involución. Por el contrario, si hubiesen organismos con estructuras vestigiales serían ejemplos de entropía genética. Es decir, venir de más a menos, de la perfección de la creación de Dios a un mundo caído. ¿Qué son estas estructuras consideradas vestigiales? Este libro de texto de biología responde a esa pregunta. Dice que las ballenas tienen una pelvis vestigial y huesos de patas que no cumplen con ningún propósito. Página 311. Ahí tienen la referencia. Además dice que esas estructuras son evidencia de la evolución de la ballena a partir de animales terrestres de 4 patas. Es decir, a los pobres seguidores de Sergio Rojas les lavan el cerebro con esta clase de errores, y por supuesto, terminan fácilmente negando y rechazando a su creador. En otras palabras, una estructura vestigial no posee función alguna, su función mermó y se atrofió, y la ballena por lo tanto, no la necesita. Charles Darwin dijo: estos órganos vestigiales son evidencia de la evolución y representan una función que alguna vez fue necesaria para la supervivencia, pero con el tiempo esa función se volvió disminuida o inexistente. Life Science dice: se predice que los organismos deberían conservar estos órganos vestigiales como restos estructurales de funciones perdidas. Recuerden que según Sergio y otros ateos progresistas, las ballenas tienen patas. Patas que ya no cumplen con esa función, son remanentes de antepasados terrestres que caminaban de 4 patas. Eso mismo dice la Universidad de Berkeley. Dice: una estructura vestigial es un carácter que un organismo ha heredado de su antepasado, pero que no tiene función en la actualidad, y generalmente es menos complejo que en el antepasado. Normalmente, las estructuras vestigiales se forman cuando un linaje experimenta un conjunto de presiones selectivas diferentes del de sus antepasados, que hace que deje de existir la selección para mantener la fabricación y la función del carácter. Veamos este otro ejemplo. Dice: los huesos pélvicos de las ballenas también son un buen ejemplo de evolución vestigial. Las ballenas evolucionaron a partir de mamíferos terrestres de 4 patas y, en segundo lugar, perdieron las patas traseras. La letra C en la imagen indica las patas traseras sin desarrollar de una ballena barbada. Tengan siempre presente que, por increíble que parezca, no solo Sergio Rojas cree que las ballenas tienen patas vestigiales. La teoría de la evolución actualmente sigue postulando que las ballenas tienen patas y en algunos casos no están completamente desarrolladas. En este estudio dice: una estructura vestigial es una estructura biológica que ha perdido una función ancestral importante y por lo general se reduce drásticamente en tamaño. En este estudio de Bruce Naylor, del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados dice: a la hora de considerar qué son los órganos vestigiales, las definiciones adecuadas son fundamentales. Rudimento: parte de un órgano u otra estructura que ha abortado o se ha atrofiado y siempre estará sin desarrollar. Atrofiado: un alto al crecimiento y desarrollo. Aborto: un fallo al completar su desarrollo. Vestigial: la naturaleza de un vestigio, sobreviviendo en forma pequeña o degenerada. También dice: incluso una mirada superficial a la literatura morfológica y evolutiva muestra una plétora de estructuras rudimentarias y vestigiales pasadas. Algunos de estos indudablemente funcionan de manera reducida o alterada, para otros no es razonable suponer ningún tipo de función. A continuación, se presenta un resumen de ejemplos. Y entre los ejemplos que proporciona, de los cuales otro día podemos hablar, es la pelvis de las ballenas, de donde se desprende la idea de que las ballenas tienen patas.
En este estudio dice: las estructuras vestigiales son homólogas de órganos que han perdido la totalidad o la mayor parte de su función original en una especie a través de la evolución. Observen, el mismo Sergio cree que las ballenas tienen patas. Él dice que a las ballenas les crecen patas. Espero que no salga diciendo que eso no fue lo que dijo. Ahí dice, claramente, y en perfecto español, que las ballenas nacen con patas. Eso no es cierto. Ahora bien, esta es la creencia original de los vestigios en los seres vivos desde Darwin hasta finales de los 90. Ese concepto ha cambiado por razones obvias. La predicción sobre los vestigios en las ballenas fracasó y en lugar de arrojar la teoría a la basura, lo más conveniente era cambiar algunas definiciones. En otras palabras, ante la falta de evidencia, la evolución, al igual que sucede con las sectas, tuvo que desarrollar sus propias definiciones y dado que las nuevas definiciones coinciden con la teoría, entonces la teoría es verdadera. ¿Por qué hacen esto? Porque hay evolucionistas, aunque hay que aclarar que no todos, que a pesar de la evidencia, siguen creyendo que las ballenas tienen patas vestigiales. Si bien es cierto, dicen estos ateos, que las ballenas utilizan esos huesos y músculos con otra función actualmente, no dejan de ser vestigiales, aseguran. ¿Y cuál es esa función actual? Pues las ballenas utilizan esos huesos, músculos y estructuras para la reproducción. Según dicen algunos evolucionistas, los vestigios sí pueden tener función. Obvio que sí, la predicción fracasó, entonces ahora deben reajustar la teoría. Además, esa idea no es científica, no se puede constatar, porque si realmente las ballenas tuvieran patas sin función, sería una prueba de la evolución. Pero si estas estructuras no son patas y tienen una función específica, entonces también sería prueba de la evolución. En otras palabras, todo es evolución, incluso las predicciones fallidas son prueba de la evolución. Bajo este absurdo razonamiento, no hay evidencia científica de que las mal llamadas patas de las ballenas sean vestigiales. Toda esta creencia absurda se basa en la presuposición de que la evolución es real. Por lo tanto, si se presupone que la evolución es real, y dado que las ballenas poseen estructuras que les permite reproducirse y tener crías, entonces esa es la prueba de que las ballenas evolucionaron de animales terrestres. Eso no tiene lógica. Una definición para el término estupidez es la siguiente. Dice: una estupidez es algo dicho o hecho propio de un estúpido. Este término, estúpido, por su parte, hace referencia a aquel que es falto de inteligencia, torpe o necio. Puede decirse, por lo tanto, que una estupidez es una tontería o algo que no tiene lógica. La teoría de la evolución es una estupidez. Los evolucionistas son necios. Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay muchísima información sobre la reproducción de las ballenas. A continuación, les voy a mostrar lo que otros evolucionistas han descubierto sobre estas estructuras en las ballenas. Ojo, todos ellos aceptan la evolución, pero la idea de que estas estructuras son vestigiales no poseen fundamentos científicos serios como explican a continuación. Los investigadores evolucionistas, Matt Dean y Jim Dines, explican lo siguiente. Cito: tanto las ballenas como los delfines tienen huesos pélvicos, cadera. Remanentes evolutivos de cuando sus ancestros caminaron sobre la Tierra hace más de 40 millones de años. La sabiduría común ha sostenido durante mucho tiempo que esos huesos son simplemente vestigiales, que se marchitan lentamente como los coxis de los humanos. Todo el mundo siempre asumió que si le das a las ballenas y delfines unos cuantos millones de años más de evolución, los huesos pélvicos desaparecerían. Pero parece que ese no es el caso. Finalmente, compararon el tamaño de los huesos pélvicos con el tamaño de los testículos del animal. Los resultados fueron claros: cuanto más grande es el testículo relativo, más grande es el hueso pélvico relativo, lo que significa que los entornos de apareamiento más competitivos parecen impulsar la evolución de huesos pélvicos más grandes. Los machos de especies más promiscuas también desarrollan penes más grandes, por lo que parecen necesarios huesos pélvicos más grandes para unir músculos más grandes para controlar el pene. Los huesos de la cadera de las ballenas, restos de los días de antaño cuando estos cetáceos caminaban sobre la Tierra, no son estructuras vestigiales e inútiles como se creía desde hace mucho tiempo. Son para el sexo. Un momento. Hagamos una pausa. ¿Podríamos leer nuevamente esa parte? Con mucho gusto.
dice. Los huesos de la cadera de las ballenas, restos de los días de antaño cuando estos cetáceos caminaban sobre la tierra, no son estructuras vestigiales e inútiles como se creía desde hace mucho tiempo. Son para el sexo. ¿No son qué? No son vestigiales, ni inútiles. ¿Para qué son? Son para el sexo. Sigamos leyendo. Los investigadores ahora han descubierto que el tamaño de los huesos de la cadera de ballenas y delfines está relacionado con el tamaño de los penes de los animales. Cuanto más grande es el pene, más grandes son los huesos necesarios para unir los músculos para controlar el pene, según un nuevo estudio publicado el 3 de septiembre en la revista Evolución. Nuestra investigación realmente cambia la forma en que pensamos sobre la evolución de los huesos pélvicos de las ballenas en particular, pero en general sobre las estructuras que llamamos vestigios, dijo Dean. Señaló el apéndice, una protuberancia de los intestinos, como ejemplo. Una vez que se pensó que era un remanente evolutivo, el apéndice en realidad juega un papel en el sistema inmunológico, actuando como un refugio seguro para las bacterias intestinales que de otro modo podrían ser eliminadas por la diarrea o las infecciones gástricas, informaron los investigadores en 2009. Este es un estudio en coautoría con Érico Tarola Castillo, miembro del Laboratorio de Paleoantropología de David Pilbeam, en el Departamento de Biología Evolutiva Humana. El estudio sugiere que los huesos, de hecho, tienen un propósito muy específico, particularmente cuando se trata de hacer ballenas bebé y delfines bebés. La investigación se describe en un artículo reciente en Evolución. En las especies de cetáceos, el comportamiento de apareamiento promiscuo está asociado con la intensidad de la competencia de los machos por las hembras. Debido a esta gran demanda, las hembras de cetáceos pueden volverse más selectivas y aparearse solo con machos que perciben como de mayor calidad. Se ha observado que al menos una ballena hembra, por ejemplo, sale a la superficie, boca arriba, en un intento de resistirse a los machos indeseables. En algunas especies, las hembras pueden aparearse con varios machos en un tiempo relativamente corto, dijo. Se da al menos una ocasión en la que se observó a una ballena hembra apareándose con más de un macho al mismo tiempo. Solo un macho ganará esta competencia inseminando a la hembra y asegurando la oportunidad de transmitir sus genes. Este grado de competencia crea una especie de carrera armamentista de órganos sexuales. Un hueso pélvico más complejo puede ofrecer muchas más ubicaciones para anclar los músculos que controlan el pene. Los machos podrían haber desarrollado un alto grado de control en un esfuerzo por vencer a su competencia y por lo tanto transmitir sus genes a la siguiente generación. Esto no lo digo yo. Eso lo están diciendo los investigadores evolucionistas. Ellos creen en la evolución. Pero la idea de que las ballenas tienen patas vestigiales está completamente refutado. Este estudio publicado en la revista Evolución dice: la anatomía de los huesos pélvicos de los cetáceos revela funciones importantes en la función reproductiva masculina. Los huesos pélvicos emparejados anclan los genitales y los músculos isquiocavernosos que controlan el pene. En los cetáceos machos, los músculos isquiocavernosos emparejados se insertan profundamente hacia el extremo distal del pene, mientras encapsulan proximalmente el pilar emparejado del pene, que se ancla a cada hueso pélvico isquiocavernoso, que parece maniobrar el pene tirando de él, hacia un lado, o hacia el otro, y también puede mantener la erección al comprimir el cuerpo cavernoso proximalmente. Podría extenderme muchísimo sobre las funciones anatómicas en la reproducción sexual de las ballenas, pero voy a detenerme aquí. Creo que he sido contundente en que las ballenas no tienen patas vestigiales, ni tampoco les nacen patas, como dijo Sergio Rojas. Toda esa idea de los vestigios es falso, es erróneo, y no posee evidencia científica.